Hoy nos toca una charla dada por nuestro amigo y compañero Alejandro, Alejo entre los amigos, gran conocedor de la Plaza Mayor, como ponemos en la difusión además, y uno de los mejores compradores de sellos. Si alguien quiere comprar algo barato y bueno, solo se lo tiene que encargar a Alejandro, que él seguro que le encuentra de lo mejor que hay. Bueno, pues Alejandro nos va a hablar hoy sobre un tema de tantas cosas como él colecciona, que son el periodo, el breve, se llama la charla, el breve periodo colonial alemán. Y entonces dentro de era el efímero imperio colonial alemán, pero bueno, da igual. El efímero, pues hemos puesto en breve, lo que es la difusión. Sí, pero bueno, está perfecto. más o menos Está perfecto. De acuerdo, era una broma. Pues cuando tú quieras, Alejandro, pues puedes empezar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por venir. Bueno, lo primero deciros que está enfocado como una charla tradicional. Lo que ocurre es que el otro día lo vi con Julio, el tema de enseñar la colección y ir pasando las hojas, pues al final resulta un tanto incómodo, con lo cual pues me decidí por hacer un PowerPoint, pero que esto sigue siendo una charla tradicional, es decir, que el objetivo fundamental es enseñar la colección, en este caso de colonias alemanas. Ya sabéis que yo colecciono Alemania en su totalidad, desde los estados alemanes hasta el año 2000, que cerré todas las colecciones, y ocupaciones, todo el jaleo de Alemania, que Alemania ya solo de por sí da para una vida de coleccionismo. Como veréis luego en la colección, falta mucho sello. Yo solo colecciono usado. Veréis que hay algún sello nuevo en la colección, es porque no llegaron a circular, y al no llegar a circular, pues no existen en usado. Y conseguir los sellos en usado, sobre todo de valores altos, sin pagar unos precios muy importantes de las colonias alemanas, pues es bastante complicado. Es bastante complicado. Antes de empezar, me gustaría pues poner un poquito en contexto de la situación. Las colonias alemanas las tenéis ahí en ese mapa, en el mapita, a ver si veo cuál es la luz. Antes la he visto. Parece que... no, este. Bueno, aquí tenemos a Alemania y aquí tenemos pues las colonias africanas, las colonias en la parte austral y todas estas que son puntitos que están marcadas en la Micronesia y las de Asia, que son las colonias. Los alemanes acababan de unificar su territorio, es decir, la Confederación de Alemania del Norte, todos los estados del norte, comandados sobre todo por Prusia, hicieron primero la Confederación, después hicieron la del sur y ya hicieron la Alemania, la Gran Alemania, por decirlo de alguna manera, el primer Reich alemán. El que cortaba el bacalao, el primer Reich alemán, era Bismarck, como todos os acordaréis y conoceréis. Y Bismarck no estaba muy por la labor de establecer colonias, le tuvieron que convencer, él no quería. Aunque hay unas cuantas islas por aquí en esta zona que se llama, que se le llaman el archipiélago de Bismarck en Alemania, pero él no estaba por la labor de tener colonias alemanas. Sobre todo porque después del sitio de París, que fundamentalmente recuperó Alemania, Alsacia y Lorena, pues le quisieron dar un cambiazo de establecer colonias por ahí en el reparto que se hizo del mundo por parte de las potencias europeas, y eso no le gustó nada y luego era bastante reacio porque económicamente no veía el asunto. Y de hecho las colonias alemanas no fueron rentables, es decir, se gastaron más, digamos, de lo que sacaron. Hablo a nivel de Estado, otra cosa son los comerciantes. Entonces, ¿quién hizo el desarrollo de todos los territorios? Pues fundamentalmente empresas alemanas en desarrollo que intercambiaban pues diversos productos y que buscaban mercados. Sobre todo en Asia buscaban mercados. De hecho, los sellos de sobrecargado China que vemos en las colonias alemanas pues son porque hubo una serie de delegaciones en China que circulaban correo alemán, una cosa parecida a lo del Levante. El gobierno chino, que era un poquito en ese momento un poquito caótico a nivel de dominar su territorio, pues permitió que circulase en correo. Entonces los alemanes, los comerciantes y tal, iban
consulado, oficina designada y tal, y circulaban la carta a través de vapores alemanes de la época, que es todo el desarrollo también de toda la armada naval alemana, el gran desarrollo, y su idea era un poco, emulando a los ingleses, pues el tener el mundo repartido. De hecho, en un principio no le llamaron, en Alemania le llamaban colonia, le llamaban áreas protegidas alemanas, y con el paso del tiempo esa protección la hacía el Estado a petición de los colonos comerciantes establecidos, y ya fue cuando empezaron a formalizar más el correo. Antes se utilizaba en esos enclaves, que estaban fundamentalmente siempre con un puerto al lado, pues utilizaban los sellos del correo alemán normal. Los primeros sellos que se utilizaron fueron los sellos de correo alemán, sobrecargados ya cuando lo hicieron más formal el asunto, sobrecargados con el nombre de la colonia, y posteriormente sacaron una serie específica que todos conocéis, que es con el famoso yate imperial, lo diré fatal, tenía que estar Manolo, que habla alemán, para corregirme, el Hohenzollern ese, como se diga. Agustín habla alemán, Bueno, pues que lo diga Agustín. ¿Te ha dicho el Hohenzollern, no sé, luego está escrito, luego lo pronuncias tú bien. Luego lo ves escrito. Luego lo ves escrito. Bien, en esta diapositiva tenemos, la otra era muda, un poco pues porque hacer de presentación, y aquí tenemos pues identificadas las colonias alemanas. Esto es un mapa alemán. Hay una página alemana que te habla de las colonias alemanas, pongo la dirección de correo en la última diapositiva, que es realmente interesante. Además, como es alemana, te la traduce al idioma que te da la gana, con lo cual no a través de Google, sino directamente a la página, lo cual es un detalle, y puedes leer, y está mucho más detallado de lo que yo os voy a contar, porque si no sería imposible, si nos metemos en muchas honduras, pues no nos daría el tiempo. El Imperio Alemán, como pongo aquí, fue tardío precisamente pues porque Alemania se constituyó como nación de una manera tardía. Era el imperio hasta que luego de la guerra de los Balcanes y tal, era uno de los países, si no el país más joven de Europa. A pesar de eso, de ser tardío, la potencia alemana y todo su desarrollo económico e industrial consiguió ser la tercera potencia colonial. Lo que pasa es que duraron tan poquito. En la primera diapositiva teníais la fecha, desde 1871 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, que por el Tratado de Versalles les quitaron todas las colonias y se las repartieron entre las potencias que ganaron la guerra. Entonces, ahí tenéis una relación de todas las colonias por, digamos, continentes. El África Oriental Alemana, que abarcaba una serie de territorios, no los voy a leer porque lo podéis ver vosotros. A mí leer diapositiva me parece que es un poquito absurdo, y aparte luego la conferencia la vamos a colgar. El África del Sudoeste Alemana y la Unión Occidental, el África Occidental Alemana, el Deutsch Ostafrika, me corriges todo lo que quieras, el Deutsch Südwest África y el Deutsch West África, que eran las posesiones. Abarcaban unos territorios que, como veis, luego fueron repartidos entre las potencias que ganaron, incluso lo de China, Japón, toda la concesión, porque lo que os he contado de la concesión que tenían para circular correo en China, pero luego hicieron un tratado con el gobierno chino, y durante 99 años la colonia de Kiacheu, bueno, colonia, sí, pero luego colonia, pues era una concesión del territorio alemán, que era en la bahía de Shunhasu, que ahí, y luego ampliaron a Tientsin. La misma concesión la ampliaron a Tientsin. Veis, aquí pongo lo de las áreas protegidas alemanas, que es la denominación que le hacían en la propia Alemania, por esa reticencia que tenía Bismarck a reconocerlo como colonias en un principio. Entonces, la de Kiachau
que es el acuerdo con el gobierno chino, y eran todo, o sea, era soberanía directa, o sea, no era bueno, tú puedes, no, esto es tuyo, como el alquiler de un piso. Y al año siguiente, como parece que, porque ellos consideraban que el mercado chino lo veían como un mercado, más que importación y exportación, lo veían como un mercado en desarrollo, y que ellos les iban a vender muchas cosas, y por eso le dieron tanta importancia a las colonias en Asia. Y la de Tianjin, que la ampliaron al año siguiente. En Oceanía estaba la de New Guinea, que era grandísima, abarcaba todo ese territorio. Había una que, bueno, que es el Kaiser Guillermo, que era el Guillermo II, que le llamaban así. Había una parte del archipiélago que le llamaban el archipiélago de Bismarck, en todas estas islas que ya os lo he comentado antes. Y estos son la totalidad de las colonias que tenía Alemania. Luego hay algunas cosas que se pueden considerar colonias o no, pero son más antiguas y yo no las he metido, pues algo complejo y controvertido. Estos son los mapas, siempre me gusta poner los mapas un poco para orientarnos. En la página se ve perfectamente y se puede ampliar el mapa que os he dicho, y como veis además están rodeados de las otras potencias imperiales, es decir, que por aquí es el África inglesa, por el otro lado era no sé qué, es decir, era el reparto del mundo que hizo en aquel entonces pues la Europa, que era pues, la potencia económica y militar dominante. Cuando ya lo hicieron colonia, los alemanes, que son muy así, pues les dieron hasta bandera y escudo a cada colonia. Es decir, que además son muy espectaculares, ¿no? Y son muy coloristas, las he puesto porque son muy bonitas, fundamentalmente. Y tenían su bandera y tenían, pues, los alemanes son muy rigurosos. Toda la documentación que he encontrado te viene el nombre de todos los gobernadores, desde el primer momento hasta el último, hasta que se fueron. O sea, es una cosa impresionante cómo lo tienen absolutamente todo escrito. Ya nos gustaría a nosotros que dudamos muchas veces cosas de hace 20 años, no sabemos si quién llevaba la carta o quién repartía o cómo se hacía exactamente, y él lo tiene absolutamente todo escrito, lo cual es una gozada y una maravilla. Llegamos al sello que se impuso, tras lo que os he contado, que se utilizaron primero los sellos alemanes sin sobrecargar, que todavía no eran reconocidas colonias alemanas, luego los sellos alemanes de la época, los del Pfennig, los Pfennig y tal, esa serie sobrecargados, y al final se adoptó para todas las colonias alemanas este motivo, con diversos valores. Este sello no circuló, por eso es tan nuevo, porque cuando lo emitieron ya habían perdido la guerra, y entonces esto ya quedó repartido para las potencias ganadoras. Y este es el famoso yate imperial, que luego saldrá el nombre, el Guillermo II, primero un Hohenzollern 1 y luego hicieron el Hohenzollern, como se diga, que ahora lo dirá el caballero, lo pronunciará bien, el 2, este es el 2, que lo hicieron en 1892 en los astilleros Vulcan, si no me equivoco. Y pues Guillermo II era muy aficionado, se dedicaba a viajar por todo el mundo con el yate, y de hecho se pasó 4 años metido en el yate, no continuos, sino a poquitos, pero si sumamos los días que estuvo, pues en el periodo colonial alemán estuvo 4 años metido en el yate imperial, que era un barco de guerra armado a todo lujo, y que era el segundo más grande del mundo. El primero era el del zar de Rusia, y el segundo más grande del mundo, mucho más que lo de los ingleses, era este, y le llamaban, pues siguiendo la terminología inglesa, el HMS, el Hohenzollern, como se diga. Estos son imágenes del barquito, para que veáis, esto es una postal de la época, que hacía mucha propaganda. Estaba en honor de Manolo Zaragoza, como están las postales, con el yate imperial. Este es el salón principal, como podéis ver, pequeñito y modesto y esas cosas.
Sí, de primera clase no, era directamente el de Guillermo. Y muy modesto. Y bueno, pues diversos dibujos, viajes, porque viajaba mucho. Iban para establecer relaciones, para temas diplomáticos y tal, pues iban en el yate imperial. Ahí viene el nombre, el SMS, a ver cómo lo pronuncias. Bueno, vosotros que sabéis alemán, yo a duras penas lo consigo entender. Digo más alto. ¿No tiene el nombre? Ahí. Sí, ese no tiene nada, sí. Ese me dijo Hohenzollern, ya está. Hohenzollern. Hohenzollern. Con dos Jotas y Se consta como se lee prácticamente. Bueno, entonces, ya, bueno, aquí hago lo que os he contado, que lo escribo por si acaso se me olvidaba, que, bueno, pues que en total pasó más de 4 años a bordo en un periodo relativamente corto, es decir, muchísimo tiempo a bordo, en todos sus viajes por Europa, sí. ¿Para evadir impuestos? Posiblemente para evadir impuestos. Yo no creo que pagase muchos impuestos, Guillermo. Más bien los cobraría. Creo yo. Es que ahora es lo que hace. Sí, ahora te ponen la residencia en el yate. Lo que pasa es que mi yate es pequeño, es un poquito más grande que este, pero sigue siendo pequeño, entonces no puedo vivir bien, no tengo sitio para poner las colecciones. O sea que... Entonces esto era un símbolo, realmente era un símbolo del imperio alemán, del primer Reich alemán, y fue el inicio del desarrollo de toda la marina mercante, potente, alemana, haciéndole la competencia a los ingleses, que eran los que dominaban, porque los franceses en ese momento estaban un poquito de capa caída porque les habían dado los alemanes previamente Prusia, más que era todavía Prusia, les habían dado, y entonces digamos que el dominio del mar, pues los americanos empezaban muy lentamente, casi lo costero y poco más, y luego los ingleses, que tenían totalmente el mundo controlado con todas sus bases marítimas y su armada, y los alemanes dijeron, pues esto mola, y se pusieron por la labor, y cuando un alemán se pone por la labor, pues lo hace muy exhaustivamente y muy bien. Y aquí empezamos con la colección. Como veis, los primeros sellos son los primeros sellos alemanes sobrecargados. El otro sello que he puesto como ejemplo, el de las Marianas, lo he puesto porque las Marianas se ve que eran españolas y se las vendimos cuando los americanos nos quitaron de mala manera todo lo que pudieron, pues España vendió las Marianas y por 25 millones de pesetas de la época, y fue el mejor negocio que pudimos hacer. Además a los alemanes les duraron un telediario, porque enseguida perdieron la Primera Guerra Mundial y se las vendimos todas excepto One, que se la teníamos alquilada a los Estados Unidos. Que lo de One es una cosa muy curiosa porque en teoría One todavía no está muy claro que no sigue siendo española, o al menos en alquiler como lo de Cuba, como la base. No sé si lo pagaron de golpe o ya no pagan, no tengo ni idea, pero es una cosa que... Eso Trump lo resuelve ahora, ¿no? Sí, en un momento, manda 2 marines y ya está, ahí a cualquier sitio. Como os decía antes, los sellos son, o a mí me resultan muy difíciles de conseguir, sobre todo a un precio aceptable. Pagando se encuentra todo. Como veis, todos los sellos, el motivo es el mismo. Una vez que ya empiezan a hacer sellos de colonias, el motivo es el mismo, el yate imperial, con los diversos valores. Había luego los sellos que no circularon, porque perdieron la guerra, y algunos que están en nuevo, porque no los he conseguido en usado, y un poco pues el afán que tenemos todos los coleccionistas de tapar el hueco. Creía que se iba a ver mejor el nombre de las colonias, y la verdad es que se ven un poco mal. Eso es Neuchos, África, y esto es... Pero bueno, son muy iguales los sellos. No, lo tengo que mirar.
aquí pensé que se iba a ver mejor, y lógicamente los sellos que son más difíciles, como siempre, de conseguir, pues son los de los valores altos. Bueno, porque a pesar de que había mucho paquete y tal, normalmente no circulaban por el correo. En las colonias había mucho trasiego, pero no circulaban como efectos postales. Lo que circulaba como efecto postal pues era lo de siempre. Al gobernador que le mandaban un taco de instrucciones o peticiones, y eso pesaba, y eso sí llevaba sellos. Y estos pues son los... Este es el de las Marianas o Samoa, que son los que no llegaron a circular porque ya perdieron la guerra, la primera guerra, los alemanes. Estos son Carolinas. Por cierto, en las Carolinas hay... En las Carolinas y las Marianas, la sobrecarga, hay dos tipos de sobrecarga que depende del ángulo. Y hay bastante diferencia de precio. De los que tiene el ángulo, me parece que son 37 al de 48. Yo utilizo para identificarlo de una forma muy sencillita, que es con un vinilo transparente y un transportador de ángulo. Lo pongo sobre el sello, marcando la línea del dibujo y trazando con el transportador de ángulo por abajo un eso de la sobrecarga y otra con el otro ángulo, y así, aunque es bastante visual porque 12 grados de diferencia se ven cuando los tienes juntos, pero si tú estás en la Plaza Mayor y quieres comprar uno y no sabes si es el tuyo o el otro, pues con ese truquito lo hace bastante fácil, y es una cosa que la puedes llevar en el bolsillo, sí. Pero tampoco para andar al vendedor de que se vuelva loco y de repente diga, pues será la cara, entonces ya tal, pues hay que andar también un poquito espabilado. Todo, ya digo que toda la colección, esto es una etiqueta. ¿Tienes que ampliarnos alguno ejemplo? Yo no sé qué tal se van a ver. Intenta ampliar. Si salimos del PowerPoint, sí. si salimos, lo podemos ampliar. Sí. El que tú quieras. Vamos. No, por si alguno tiene curiosidad por ver alguna ampliada, porque el otro sí, el que he puesto para ver el barquito, más está escaneado a 1200 y puesto, entonces ese sí se puede ampliar lo que quiera, pero esto no sé qué tal será la ampliación. Esto es una etiqueta de certificado, como ves son exactamente iguales porque era UPU, y entonces son exactamente iguales que la que utilizaban los otros países. Que utilizaba Inglaterra, que utilizaba Francia, que utilizaba... Bueno, en España como éramos un tanto así, pues pasábamos un tanto del tema, pero deberíamos haber utilizado las mismas. Seguimos, ya digo que todos los sellos son como podéis ver, muy iguales. Y de todas las colonias, tengo alguna carta, no la he escaneado, y alguna postal, pocas, tendré media docena, y porque también te suelen pedir precios bastante astronómicos por el tema circular. Muchas son de misioneros, otras son de particulares que iban allí pues a ver al familiar que estaba sirviendo en alguno de los cuerpos, y las del comercio, que son las más así, pues son las que suelen valer, porque suelen llevar más enjundia a nivel de franqueo, y es las que son pues muy caras y por lo tanto difícil de conseguir para mi bolsillo. Me parece que esto es el togo alemán. Sí, esto es el togo alemán. En Togo no hay más que uno, aquí lo hicieron, porque lo hicieron de una sola tirada. Entonces las otras llevan dos ángulos, los que os he contado porque hicieron dos tiradas de sobrecarga. Gastaron los sellos y necesitaban más, y la segunda lo hicieron con otro ángulo. La plancha la pondrían cambiada y no tiene más... Como veis tengo muchas faltas, o sea que si alguien tiene sellos de correo alemán que me falten, estos son los de China. Esto es China, que se ve bastante bien. Esto es la concesión de Quechu, que pueden llevar los matasellos de Quechu y los de Tianjin, porque al año, acordaros que también ampliaron la concesión a Tianjin. Y esto es una foto curiosa que la he sacado de un libro que me he bajado de internet, que es un libro de estos alemán estupendo. Si alguien lo quiere se lo puedo pasar, lo he traído en el PowerPoint, está todo en alemán. Y estos,
si no me equivoco, que son los funcionarios, familia de funcionarios del correo o algo así. Funcionario del correo imperial, sí. Es más o menos del correo imperial. funcionario del correo imperial. Yo lo había traducido así, no con Google, porque entre otras cosas no puedes cortar y pegar con esas letrujas, pero bueno, lo había más o menos entendido así. Y entonces la saca de correos, como veis, va con la bandera. Esto es de Togo, esto es Togo, y entonces va con la bandera de Togo. Y por ahí estará el escudo también, que es el que os he sacado antes, y todo el tema. Es decir, ellos se lo montaban muy así, y los marineros pues togoleños todos, que eran los encargados de repartir el correo. No están demasiado informados, pero bueno. Rubios y altos. Sí, altos y rubios y muy alemanes a los ¿Es un libro de muchachos. historia o de más...? Es una historia general de Alemania y donde habla también de las colonias. Pero de historia, no filatélico... No, lo que pasa es que habla un poco de todo, pero es fundamentalmente de historia. Si alguien está interesado, es de acceso libre, lo he traído ya bajadito, pues si alguien lo quiere y tiene un pendrive o en cualquier otro día, pues se lo lleva. Entonces yo lo ojeé bastante con mi dificultad, porque ya digo que yo no hablo alemán, pero bueno, yo me apaño como puedo y va sacando información y cosas así un poquito más curiosas. Sí, en esa, todo en esto. Todo en esto. Dando facilidades, efectivamente. Y esto es todo, amigos.